Oigan, qué interesante y qué necesidad tenemos de verdad de hacernos responsables, por favor, y de trabajar mucho en la prevención para que no sucedan cosas que después no se puedan detener. Y esto se los platico porque seguimos en este Día Internacional contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. ¿Y cómo tiene que ver con lo que está pasando dentro de manera emocional? ¿Cómo lo justificamos? ¿Cómo decidimos que la comida sí la vamos a controlar y por eso decidimos comer de más o no comer o comer solo ciertas cosas o comer y vomitar? Es esta necesidad de control y de sacar algo que no podemos sacar porque no tenemos las herramientas para hacerlo. ¿Cómo hay y cómo urge educación emocional? ¿Cómo urge que trabajemos en el cerebro, en la emoción, en lo que nos está pasando como seres humanos? No somos robots y necesitamos aprender a reconocer lo que nos pasa para no tener que lastimarnos tanto hasta que lleguemos a la profundidad del asunto. Por eso escogimos este tema. Liliana Sepúlveda, psicóloga bariatra. Qué difícil es manejar esto que creemos que controlamos, la alimentación. Ay, yo controlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liliana? Hola, muy buen día, muchísimas gracias, muy bien, pues aquí muy feliz de estar participando con ustedes y pues este tema tan importante, ¿no? Como tú lo dices ahorita, esa necesidad de control que tenemos y de pronto no sabemos cómo dónde depositarla o de qué forma trabajarla, ¿no? Y algo que yo siempre les digo es que definitivamente los hábitos alimentarios de las personas son un reflejo de las necesidades afectivas y la situación mental que la persona tenemos o tiene en ese momento, ¿no? Y qué importante es que tengamos información correcta y podamos guiar a nuestros niños. Ahorita el tema que hablaban, guiar a nuestros niños, a nuestros chicos, y definitivamente este trastorno de la conducta alimentaria, pues bueno, no discrimina, ¿eh? Eso es muy importante, no Claro. discrimina edad, ni género, ni estatus, ni nada. Pero ¿sabes qué? Es que a veces nosotras mismas, nosotros se lo pasamos, también los hombres, a los niños y a las niñas que no tendrían por qué tenerlo. O sea, deja de comer tanto porque vas a ser gorda. En vez de que le digas, deja Exactamente. de comer esas cosas porque te pueden hacer daño, porque no vas a estar nutrida, porque no le ayudan a tu cerebro, no sé, hablarles con la verdad. Además, el problema no es que vayas a ser gorda, el problema es que te puede generar enfermedades, por un lado, y por otro esta etiqueta de la gorda, como si fuera, ¿no? Lo peor que te puede pasar en el universo. Y entonces está bien difícil porque cualquier cosa, o sea, ¿cómo nos vamos atorando y poniendo candados todo el tiempo para lastimarnos y para castigarnos? Exactamente. Fíjate que algo de lo más triste, te lo puedo decir así, es que anteriormente cuando hablábamos de los trastornos de la alimentación, decíamos, ay, es que en la etapa adolescente y cada vez los trastornos se presentan en edades más tempranas. Ahorita, no personalmente, pero tengo colegas que tienen niños de 8 o 9 años con trastornos de la alimentación y precisamente lo que tú dices, cómo estos factores, por así decirlo, nos predisponen o llevan a la persona a padecer de estos trastornos. Y como dices tú, pareciera que lo más grave que nos pudiera pasar en la vida es tener unos kilos de más, porque estamos como que con esa cultura de la delgadez, un ideal de belleza, desde a veces desde etapas muy tempranas nos empiezan a decir, es que para que seas exitosa no puedes tener más de la talla 5 o tienes que estar musculoso o tienes que cumplir con este patrón. Y es un factor que desencadena que alguien pueda padecer trastornos de la alimentación. Sí, digo, ese es alguno de ellos. Hay que recordar que los trastornos de la Sí. alimentación son multifactoriales, ¿sí? Hay muchos factores que nos pueden llevar a padecerlo. No, y además siempre lo queremos, nada más manejar como la que come y vomita o la que, ¿no? Cuando en realidad tú sabes, a veces tu trastorno traes mucha ansiedad o estás peleándote con tu novio y entonces agarras el refri y te tragas todo lo que hay revuelto, una cosa con otra, ¿no? Y lo justificas las salchichas con el dulce y con lo salado y te comes un pastel tú sola. Y no es que vayas a ir a vomitar, te comiste un pastel tú sola. Y entonces los siguientes 2, 3 días no comes para según tú recuperar lo que te comiste. O sea,
hay muchas cosas. Está el que come arriba del coche y lo guarda y lo esconde, ¿no? El que come a escondidas, o el que no come y hace sus cosas estas que ahorita están de moda el ayuno intermitente. Explícame del ayuno intermitente, que además no se ve bien. O sea, así que digas, qué bien se les ve el ayuno. Pues no. Y fíjate, eso que estás diciendo es súper, súper importante, porque a mí personalmente, digo, yo no soy nutrióloga y respeto mucho las áreas que no es la mía, pero sí, sí estoy empapada de algo de información y me da muchísimo miedo. No estoy en contra de ningún tipo de alimentación. Yo soy pro de comer todos los grupos de alimentos que hay, tener como esa educación. O sea, tendríamos que empezar por tener esa educación de cómo comer de forma saludable y saber que si yo tengo un antojo, no tiene nada de malo, ¿sí? El problema es lo que se esconde muchas veces detrás de estos ayunos tan prolongados o de estas dietas tan restrictivas. Yo te puedo decir que las dietas altamente restrictivas son un factor que desencadena los trastornos de la alimentación. Y tenemos mucha gente con anorexia, ¿sí? Escondida detrás Sí, de estos ayunos tan prolongados. exacto. Entonces, vemos en redes sociales 1,000 personas, como dices tú, oye, qué bien se les ve el ayuno, que se muestran de una forma y te platican desde una experiencia, que no estoy diciendo que estén mintiendo, o sea, no lo sé, pero pintan un panorama tan atractivo, entonces tú tienes una persona ya con un trastorno en Sí ella hay un y trastorno. qué Sí, peligroso que le digas a alguien, 16 horas, 18 horas no vas a comer y nada más puedes comer en este pequeño momento. Entonces dices tú, wow, o sea, qué miedo encontrar en redes mm, mm. este tipo de, pues de dietas, de régimen, Porque no sé. tiene que ver con un trastorno más profundo. Hay algo en ti que no te gusta y entonces crees que el controlando lo que te comes lo vas a justificar. Vamos a ir a un corte, pero ahorita regresamos. Ya estamos de regreso y yo sé que este es un tema que nos duele mucho porque todos hemos identificado alguna vez un poco de trastorno porque tiene que ver con lo que no podemos controlar, si estás pasando por un divorcio, si tienes un trabajo que no te gusta. Fíjate qué curioso, Liliana, pero siempre tiene que ver con nuestras emociones cuando tienes la decisión. O sea, yo en los momentos así en donde he estado más desequilibrada en mi vida, siempre opto por volverme vegetariana. O sea, yo ya me cacho a mí misma de que voy a ser vegetariana porque tengo un montón de broncas que no puedo solucionar. Nunca me ha salido. O sea, siempre que ya que me veo bien fregada, se me empieza a caer el pelo, la piel se me ve horrible y los dientes no se me hacen tan blancos. Esa es la verdad. Y le digo a mi papá, oye papá, como que ya no me veo tan bien y siempre me dice, pues come un poquito de carne, vas a ver cómo mejoras. Oye, se te cambia hasta esto porque no masticas, la fortaleza que hace masticar carne, se hace que se te caiga la mandíbula, o sea, y tiene que ver, es emocional y lo tienes que reconocer. Exactamente. Fíjate que en terapia trabajamos mucho eso. O sea, con la mayoría, por ejemplo, con muchos pacientes que vienen conmigo porque están en dietas y dietas y llevan años intentando perder peso y no pueden, empezamos a trabajar toda esa parte, tus emociones. Muchas veces yo les digo, el fin último es tu pérdida del peso. Sí, por ejemplo, te hablo yo regularmente trabajo con muchos pacientes sometidos a cirugías bariátricas. Entonces, muchos de ellos ya o están o sea, pasando por muchas situaciones o han pasado por trastornos de la alimentación y es eso, el crear esa conciencia de limpiar tus emociones. Porque yo siempre les digo, mientras tú no sanes lo de aquí y lo de acá, va a ser muy difícil que logres aprender a tener el control sobre lo que te sucede. Sí, porque es esto, o sea, la relación que tiene la comida, el que nos castiguemos a través de ella, obviamente tiene que ver mucho con todo esto que nos está sucediendo acá. ¿Me explico? Entonces, por eso dices tú, oye, es que yo cuando me pasó algo, que me peleé con el novio, que me peleé con mi jefe del trabajo, voy corriendo al refrigerador y me atasco de comida porque quisiera Sí. haber, muchas veces quisiera haber controlado, quisiera haberle puesto límites a alguien y no lo pude, entonces vengo, ¿sí?
y trato como de sanarlo de alguna forma con estar comiendo, pero luego vienen estos episodios de culpa, estos episodios, como dices tú, oye, es que me pongo a ser vegetariana y luego ya me veo toda mal. ¿Cómo le hacen las que salen en redes sociales que se ven muy bonitas? Porque yo no me miro así después de esas dietas. Mm. Sí, pues es lógico. Tenemos que entender que cuando nosotros dejamos de darle a nuestro cuerpo lo que realmente necesita, y bueno, esto te lo puede decir un nutriólogo, él es el experto, definitivamente nuestro cuerpo nos va a dar señales de que algo no está bien. O sea, y eso, por ejemplo, pasa con las personas con anorexia. A mí me ha tocado ver personas con anorexia que dicen, es que tengo 25 años y tú lo ves y dices tú, su semblante no refleja una persona de 25 años. ¿Por qué? Porque el no tener los nutrimentos necesarios para el Claro. cuerpo, pues les resecó la piel, hizo que se les cayera el cabello. A veces encuentras mujeres con trastornos menstruales terribles. Entonces, por eso es que es tan importante lograr este equilibrio, tanto de las emociones para poder tener una buena relación con la comida. Y es otro tema que en algún momento pudiéramos hablarlo ampliamente. ¿Cómo es nuestra relación con la comida? ¿Desde dónde comemos? ¿Sí? Desde el castigo, desde el odio, desde el disfrute, ¿desde dónde estás tú metiendo a tu cuerpo los alimentos? Fíjate qué importante desde dónde comes. O sea, realmente, si haces una pregunta así a la gente, no voy a decir normal, pero ponle tú a la gente con la que convives en el trabajo o en el súper en la iglesia, no sé, donde te reúnas, pregúntales, o sea, ¿qué es el hambre? Realmente el hambre está relacionado con los vacíos. A menos de que sí tengas hambre porque tienes 4 días de no comer y te duelen las tripas y te duelen las tripas. Pero ¿quién ha experimentado un dolor de tripas? Realmente, de las personas que se quejan y se toman el lujo de decidir que van a comerse el pastel entero o sea, siempre tiene que ver con de dónde vienes antes de que te vayas a comer eso. O sea, ¿para qué te lo estás comiendo? ¿No? Como dices tú, Exactamente. ¿para qué te lo estás comiendo? Y yo creo que desde la infancia tiene que ver con desde que te sientas en la mesa con papá y mamá y es cómetelo a fuerza porque te lo tienes que comer, porque lo hizo tu abuelita o porque te hace bien o porque... Y entonces vamos generando un montón de cosas en las que manejamos el poder por medio de la Ujú, comida. Y eso es algo bien ujú. peligroso. Exacto, sí, porque a veces me ha tocado ver mamás que, como dices tú, hasta que te acabes el plato y, o sea, desde ahí le enseñamos al niño a que no aprenda a conocer su nivel de saciedad. Fíjate qué importante es eso. O sea, obviamente, como mamá, como adulto, tú dices, oye, no, esta no me comió nada y ya se quiere ir a ver la televisión, al tablet, o no sé, pero también tenemos que ver esa parte, o sea, cuando tú le estás bloqueando a tu hijo, en este caso, que él aprenda a conocer su cuerpo, porque como dices tú, ¿por qué comemos? O sea, una cosa es el hambre emocional y una cosa es el hambre real. Y yo a veces le digo a la gente, a ver, platícame, ¿cómo sabes en qué momento comer? ¿Qué siente tu cuerpo cuando tú empiezas a comer? ¿Sí? O por ejemplo, cuando tienen este tipo como los atracones, ¿no? Que los atracones terminan siendo un trastorno de la alimentación. Cuando tienen los atracones, yo le digo a la gente, a ver, ¿qué estabas sintiendo antes de comenzar a comer de esta forma? ¿Y qué sentiste cuando terminaste de comer? Eso es bien importante, que aprendamos a detectar. Uno, ¿en qué momento estoy comiendo? ¿Tengo hambre real o no o tengo hambre emocional? ¿Sí? Y en las personas con trastornos de la alimentación, en el momento que lo haces, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué situación estás viviendo? Eso es bien, bien importante. Sí, y como te digo, aprender a conocer nuestro cuerpo. Hay personas que no saben, que no conocen la sensación de su cuerpo de saciedad. Entonces, ¿cómo hasta que quedo lleno, pero lleno me siento mal? ¿Sí? Y ahí son como alertas, ¿no? Para nosotros, como adultos, con nuestros niños y pues también para nosotros mismos.
Pues sí, claro, porque además es que es la misma educación del castigo. Me voy a castigar, me voy a comer esto que me hace mal, o no voy a comer en todo el día, o voy a comer escondidas para poder hacerme la víctima de que no comí, porque no merecía comer, porque no estoy contenta, y entonces como a escondidas algo que sé que me va a hacer daño. Es súper rebuscado, pero lo hacemos todo el tiempo. Y es Sí, más, a veces hasta comemos cosas que nos dan alergia, que nos provocan malestar. Ya sé que no puedo comer leche porque tengo una enfermedad horrible en el colon y aún así voy y me trago un café con toda la leche del mundo para después llorar toda la noche porque me siento muy mal y tengo que sacar de alguna manera lo que me duele. exactamente. Hacemos conductas autocastigantes, ¿no? Digo, y eso es con la comida. Como personas a veces hacemos muchas otras más, pero en la comida podríamos decir que así como tú lo comentas. Y qué delicado, porque una de las partes fundamentales para el ser humano, la más, es la salud. Entonces nos estamos dando en la torre todo el tiempo para castigarnos porque no merecemos tener una vida plena por cualquier razón que hayamos tomado, decisiones equivocadas, no nos gusta nuestra vida, no nos gusta quiénes somos y entonces te lo avientas de la manera más delicada que es por medio de la salud. Exactamente, por eso te digo, es que qué importante, ¿no? Qué importante cuando aprendemos a descubrir nuestro dolor. Yo siempre le digo a mis pacientes, ven, vamos a descubrir tu dolor. O sea, hay que descubrir el por qué estás haciendo esto. O sea, porque si tú deberías de ser la persona que más se ama, que más se cuida, porque eres la misma persona que te provocas tanto daño, ¿sí? O sea, desde qué enseñanza, yo a veces les digo, ¿quién te enseñó a tratarte mal? ¿Quién te enseñó a sentirte mal? ¿Sí? ¿Quién te enseñó a destruirte tú solo? Entonces, ese trabajo creo que es muy importante con las personas, sobre todo cuando llegan a consulta. Y te digo, yo lo veo mucho con los pacientes de cirugías bariátricas, ¿sí? A veces yo me dicen, es que no sé en qué momento perdí el control de mí, en qué momento, si yo sabía que esto me hacía daño, lo seguía haciendo. Entonces, es como que traerlo, empezar a enlazar toda su historia y empezar a descubrir qué te lleva a tomar ciertas decisiones, en este caso, por ejemplo, con la comida. Lo que sí bien es cierto y me gustaría pues externar el día de hoy es que, por ejemplo, las personas que sufren algún trastorno de la alimentación regularmente son personas tristes. Sí, tal vez no No lo siempre lo vemos, exteriorizan. pero son personas tristes. Desde el punto que, por ejemplo, cuando tú dejas de alimentarte, sí, desde una forma saludable, tu cuerpo lo resiente. O sea, ¿cómo puede estar sin irritación, sin estar irritada una persona que no come? O sea, tú deja de comer 4 o 5 horas y dime si no te vas a irritar. Si tu estómago empieza ahí con hambre y ya hasta empiezas a temblar. O sea, entonces, estas personas están regularmente irritadas, están enojadas, están en soledad. Tú hace un momento comentaste algo. A veces la gente se esconde. Esto pasa mucho con los trastornos de alimentación. La gente busca esconderse porque se sienten avergonzados de lo que están comiendo. ¿Sí? Entonces, yo siempre les digo a las familias que tienen algún miembro con un trastorno de alimentación, le digo, hay que practicar con ellos la compasión, el amor, el respeto, la ternura en su proceso. Porque te voy a decir, el proceso para rehabilitar a una persona que sufre un trastorno de alimentación no es un proceso de 3, 4, 5, 6 meses, es un proceso largo. Yo te puedo decir que he visto casos que mínimo son 2 años de una rehabilitación con un equipo multidisciplinario, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que actuar con estos elementos que desgraciadamente la persona perdió de hacerlos por sí mismo. O sea, yo tengo que ver a la persona que lo está sufriendo con amor, con respeto, dejar de decir, ay, es que no come porque es chiflado, es chiflada, quiere llamar la atención. Hay algo en ella, en esa persona que está tratando de llamar la atención, pero no propiamente al dejar de comer. Hay más cosas, ¿sí? Hay que ser empáticos, aunque yo no lo haya sufrido, ¿sí? Hay que tener esa compasión por esta persona. Oye, ¿y sabes qué? Hablar, a mí una de las cosas que me parece más delicadas que todos hacemos
Es horrible, es que cuando vemos a alguien con un trastorno alimenticio, cualquiera que este sea, porque volvemos a repetir, no solo está la anoréxica, la bulímica, está el vegano, el que ya no come nada, el que no, o sea, la que tiene obesidad porque come todo el tiempo escondida, pero nunca delante tuyo, todos los que haya, tú te sientas en la mesa a la hora de la comida con el resto de la familia y empiezas a hablar de esa persona como si esa persona no estuviera. ¿Ya viste qué flaca está? Se lo he dicho 1000 veces, está anoréxica, hay que llevarla a un psiquiátrico. O, no, cada vez está más con ella ahí como si no existiera. No sé por qué lo hacemos, Liliana. Yo me imagino que es una necesidad de presionar para que cambie la conducta, pero te puedo asegurar que no sirve. Al revés. No, muchas veces, digo, ignoramos las formas, a veces se entiende que sobre todo la familia, los amigos, pues por desesperación, ¿no? Digo, debe ser muy triste, no sé, tener a tu hija que ves que se está consumiendo, que no sé, debería de pesar 60 kilos y pesa 30. Digo, no debe ser alguna tarea fácil. Incluso en la rehabilitación del paciente con trastornos de la alimentación, se busca también rehabilitar a esta familia, ¿sí? Porque ¿qué ha sucedido también con la familia? ¿Qué ha sucedido en todo este entorno? Pero como dices tú, sí tendríamos como, pues no actuar con pincitas, ¿no? Como se dice, pero sí como de pronto sentarnos y decir, a ver, ¿cómo utilizo mis palabras? Igual sucede con la gente que tiene sobrepeso. Ay, ¿ya vas a comer otra vez? ¿No te da pena servirte? Ay, no, qué bárbara. Y luego estás llorando, ¿eh? Porque no bajas de peso, pero pues ¿cómo no vas a aceptar Exacto. así? ¡Ah! Y dice uno, Padre Santo, o sea, ¿tú crees que esa es la forma? Es esa parte. La empatía también es ponte en el lugar de la persona. O sea, imagínate que eres tú quien está recibiendo ese mensaje. Pero además, qué doloroso lo que acabas de decir, porque todos lo hemos hecho. Cuando tenemos a alguien de la familia que tiene un trastorno alimenticio, siempre creemos que la forma porque es la que nos enseñaron de niños, es que mira nada más, creemos que esa es la forma de que entre en razón. Se nos olvida que nosotros nunca hemos entrado en razón así. Pero entonces empiezas, claro, ¿verdad? Ya vas a tragarte todo el pastel, claro, y después, ¿qué vas a ir a hacer? A vomitar, y empiezas a aventarle, pero además a veces se une la familia entera y no, lo que está ocasionando es más estrés, más ansiedad y evidentemente pues va a terminar siendo otra vez un problema más que va a agarrar de comida, porque trae un trastorno alimenticio. Exactamente, o sea, ya de por sí la persona con un trastorno de la alimentación es el peor de los jueces consigo mismo. La persona con trastorno de la alimentación, que no lo imaginamos. Y luego ellos sienten todo el tiempo que los están juzgando. Por eso de me voy a comer a escondidas, escondo los empaques de lo que me comí. Pero imagínate cuando la película se hace real, cuando el monstruo cobra vida, o sea, cuando ya realmente todos, como dices tú, el tema de la sobremesa, ¿no? Y luego peor, a la hora que estamos comiendo, hacerle eso a una persona. O sea, Entonces, creo que sí, tendríamos que trabajar mucho la sensibilidad eh, de las personas, ¿sí? Y uno lo ve en redes sociales. Yo de pronto veo, no sé, por ejemplo, los famosos TikTok, una persona, no sé, con sobrepeso y las críticas que le llueven. Digo, entiendo que están en redes sociales, te no, pero pues expones, ¿no? no, Pero como que quién nos da ese derecho, ¿no? estamos De mal. criticar, de criticar el brazo, la pielecita, la estría, la delgadez. O sea, quién te dijo que tú tienes el derecho de estar juzgando la apariencia física? Porque vamos a lo mismo. Detrás de una apariencia, tú no sabes lo que hay. ¿Sí? Tú no sabes el dolor que hay, tú no sabes la historia de la persona, eh, tú no sabes, a mí, por ejemplo, a mí me ha tocado personas con exceso de peso y dice, es que toda mi infancia no tuve para comer, entonces ahora como sin medida, porque nunca tuve. Y dices tú, qué triste, ¿no? O sea, que todo el mundo lo juzga porque, ay, está gorda o está gordo, pero en el presente lo único que está tratando es como de darse lo que no tuvo. Entonces, no hay que juzgar, hay que ser mucho más sensible con las personas.
Qué delicado, ya se nos acabó ahorita el tiempo. Ojalá que esto sirva para reflexión para todos los que, evidentemente las personas con problemas alimenticios necesitan ayuda, pero tampoco se las estás dando a veces juzgándolos, maltratándolos o creyendo que tú tienes la varita de la verdad y ¿no? Y puedes decirles cosas y eso va a generar que cambien de actitud como por arte de magia. ¿Cómo podemos localizarte, Liliana? Claro que sí, en redes me encuentran como tu psicóloga bariatra MX y les voy a dejar por aquí mi número es 813-693-1968. Siéntanse con la libertad de escribirme y pues estoy muy feliz de haber sido partícipe el día de hoy en tu programa. Muchísimas gracias y ojalá en otro momento podamos seguir pues platicando de otros temas, ¿no? Sí, muchísimas gracias, me encantó. Te mando un abrazo, que tengas bonito día. Igualmente, gracias.